Que la paz, el gozo y el amor de nuestro Señor Jesús esté en tu corazón. El día de hoy Jesús quiere revelarte cuánto te ama a través de que tú descubras la excelencia de la Eucaristía. Definitivamente el Señor todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Y el libro del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 11 nos dice: lo único que quiero de ustedes es que me amen. Y cuando Jesús te hace una invitación, toca la puerta de tu casa, te llama, es simplemente porque quiere amarte. Pero hay una expresión maravillosa, una expresión invaluable del amor de Jesús, y es la Eucaristía. Pero acompáñame a la palabra del Señor y a descubrir juntos la excelencia de este gran don que Jesús nos ha dejado en la Santa Eucaristía. Nos dirigimos al Evangelio de San Juan en el capítulo número 6, del versículo número 25 en adelante. Él empieza a hablarles a todos sus discípulos y seguidores que Él es el pan de vida. Habla de un alimento que viene del cielo, que todo el pueblo de Israel comieron maná en el desierto, pero que Él es el verdadero pan bajado del cielo. Y en el versículo 34 y 35 Jesús lo dice con toda claridad: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo número 40, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. A Jesucristo se le dan muchos adjetivos calificativos. Nosotros entendemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es la luz del mundo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero este adjetivo calificativo, y Él dice: yo soy el pan que da vida. Qué interesante Jesús cómo se denomina a sí mismo. Nunca ha dicho que Él es rey, nunca lo dijo. Él tampoco habló de que era Dios, pero dijo algo tan importante: soy pan. Y cuando nosotros profundizamos, ¿por qué Jesús dice que es pan? El pan, amado hermano, es el símbolo de sustento a nivel universal. Hay distintas culturas, por supuesto, porque tantos países con tantas culturas, y hay diferentes alimentos, pero en cualquier país del mundo, en cualquier lugar del mundo que nosotros mostremos un pan, aunque no podamos hablar en el mismo idioma, cualquier persona entendería que si partes un trozo de pan y se lo das, sabe que es comida, sabe que es alimento, sabe que es para sustentar la vida. Y Jesús parte de este punto, de esta necesidad tan elemental del ser humano de sustentarse. Jesús sabe que nosotros tenemos limitaciones, que somos débiles, sabe que somos humanos, que nos cansamos, que necesitamos dormir, pero sobre todo necesitamos alimentarnos, sustentarnos. Y Él dice: yo soy tu sustento, yo soy tu pan, yo soy tu alimento, yo soy quien te va a sostener. Por eso es que la palabra, cuando decimos el que me sustenta, va más allá de solamente decir: bueno, Dios va a estar conmigo, sí, yo sé que Él está conmigo. No, Él es tu sustento. Por eso es que a la Santa Eucaristía se le llama también el viático del camino. Los viáticos son para podernos alimentar durante el camino, y a la Sagrada Hostia consagrada también se le llama por eso el viático para el camino y el peregrinar de este mundo. Pero profundicemos un poco más. El pan es un alimento obtenido, por supuesto, de trigo,
horneado, ¿sí? Y es universal en cualquier parte del mundo. También podemos nosotros utilizar solo la palabra pan como un prefijo que significa totalidad. Por eso un ejemplo de esto es Panamérica, ¿sí? Toda la América. Entonces vemos que Dios es la totalidad de todo lo que nosotros necesitamos. Quisiera que nosotros observáramos algo más. Jesús dejó la Eucaristía permanentemente para que nosotros tuviéramos acceso a ella. Cuando Jesús en el Evangelio de San Lucas habla e instituye la Santa Eucaristía, San Lucas capítulo número 22, versículo 14, está tan emocionado de lo que él va a hacer y escucha lo que él dijo. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa y Jesús les dijo: «¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de los cielos». Qué hermosa descripción. Jesús dice, estaba emocionado del milagro tan grande que nos iba a dejar. Él iba a dejarnos un alimento divino permanentemente hasta el fin de los tiempos. Y Él dice, cuánto he querido instituir este milagro permanente. Ustedes me van a tener cerca, me van a tener al alcance, me van a tener a la mano. Quisiera que también observáramos algunos puntos importantes. Jesús es el Cordero de Dios y a diferencia del Cordero que se ofreció hasta ese día que Jesús murió en Viernes Santo, en Éxodo capítulo 12 del versículo 3 en adelante se nos habla de cómo tenía que ser ese Cordero de Dios para expiar. Nos dice que tenía que ser macho, cabrito de un año, un cordero, de un año sin mancha, sin defecto, y lo tenían que degollar, tomar la sangre, untarla en el dintel de la puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte, todos los que tenían esa marca en su puerta no sufrieran la muerte. Pero por dentro en la casa tenían que consumir el cordero, el que había sido consagrado. Es más, la ley mosaica decía que si la familia era muy pequeña tenían que unirse con otras porque no tenía que sobrar ni un solo pedacito del cordero ofrecido por el pecado y ofrecido en sacrificio. Y hermanos, Jesús es el Cordero de Dios y es por eso que nosotros tenemos que consumir ese cordero. En Jesús se cumplen todas las leyes y restricciones que se requerían en Éxodo para el cordero por expiación de los pecados. Y entonces aquí va este gran milagro y la gran gracia, el poder de la Eucaristía. Jesús dijo, bueno, tengo que quedarme con ellos y cumplir todas las leyes mosaicas para el cordero por el pecado. ¿Y de qué manera lo hizo? Haciéndose pan, porque teníamos que consumirlo. Imagínate tú alimentar a toda la iglesia, tenía que alimentarla con su cuerpo, con su sangre. Por eso en San Juan 6 que acabamos de leer, nos dice que muchos dejaron de seguir a Jesús porque dijeron que él estaba loco, porque cómo era que él nos iba a dar a comer su carne. Entonces Jesús pensó en pan ofrecido al Padre en sacrificio, que es verdadero, el verdadero cuerpo de Jesús y la verdadera sangre, pero también es accesible para que nos la comamos, para que la consumamos. Y Jesús, podemos decir, allí tal vez falló en alguna parte de la ley. No, de ninguna manera. Y esto me encanta, me conmueve tanto porque sí hay algunos momentos en los que Dios acepta ofrendas de pan y de trigo en reparación por los pecados ofrecidas como un sacrificio. No voy a leer todas las citas, pero te las dejo acá. En Génesis 14, del versículo 17 en adelante, nos dice que Melquisedec ofreció pan y vino por la victoria de Abraham, por esa victoria que él obtuvo contra sus enemigos. Y tenemos también en Levítico capítulo 5, versículo 7 en adelante, que es la que me encanta, me fascina esta cita bíblica, porque dice que las personas tenían que ofrecer un cordero, ya lo dijimos, de un año, macho, sin defecto.
Si no tenían dinero para comprar un cordero, porque se ponían demasiado caros y especialmente en el tiempo de Pascua, entonces podían comprar 2 tórtolas o 2 pichones. Pero si todavía la persona era demasiado pobre o de escasos recursos y no podía comprar 2 tórtolas o 2 pichones, entonces podía ofrecer harina de la mejor calidad. Entonces, hermano, imagínate, la harina era la ofrenda de los más pobres en el templo. Era la ofrenda de los más pobres. Y entonces Jesús acá se queda también en harina, se queda también en esta ofrenda de los más sencillos, de los más pobres, para estar accesible a todos. Para que no haya una excusa de decir, bueno, es que es muy caro, entonces por eso no voy a la Eucaristía. O me están cobrando en la Eucaristía para poder consumirla. No, se quedó en pan. A ninguno de nosotros nos cobran por la hostia consagrada que nos dan en la misa. A nadie. Nos quedó accesible Jesús. Y mira qué hermoso. Se quedó en la ofrenda de los pobres, en la ofrenda más sencilla. Y vuelvo a repetir, para estar accesible. Por eso Jesús no transgredió la ley. Cuando Él en la última cena ofreció vino y pan, no la transgredió, sino que también estaba allí esa opción para los más necesitados. Ahora, en el Salmo 110, versículo 4 y también en Hebreos 5:5, el escritor compara a Jesús como el sacerdote a la manera de Melquisedec porque ofreció pan, ofreció el fruto del trigo. Y Jesús entonces es el sacerdote a la manera y a la forma de Dios como el sacerdote de justicia. Recordemos que Melquisedec al final se traduce como el Dios de justicia. Y Jesús es el sacerdote justo y perfecto y también la ofrenda perfecta ofrecida al Señor nuestro Dios. Ahora, Jesús, ¿por qué ofreció harina? Ya dijimos una, porque era la ofrenda de los pobres. Número 2, para quedarse accesible. Pero número 3, ¿por qué? Porque Él es el humilde de los humildes. Él siendo el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todo, no se quiso quedar en una joya. No se quiso quedar en un diamante, en una gema, porque entonces no todos estarían con esa disponibilidad y sobre todo con el dinero, por decirlo así, de acceder a Él. Pero también se quedó, hermano, por humildad. Por humildad. En San Mateo 11, del 29 en adelante dice, aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde. Nuestro buen Señor enseñándonos de humildad. Cuánta soberbia, cuánta prepotencia, cuánta arrogancia y cuánta presunción nosotros podemos manejar. Y el dueño de todo se quiso quedar en un pequeño trozo de pan. Por eso es que muchos dudan de la presencia porque dicen, ¿cómo si es Dios va a estar ahí en ese trozo de pan? Porque Él es humilde, porque Él todo lo puede. Y aquí vamos con esta cuarta razón por la que Él se quedó en un trozo de pan. Porque Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Si Él es capaz de crear el universo entero, ¿acaso Él no sería capaz de dejar su presencia en un trozo de pan? Si Él es el que da la vida, ¿cómo Él no va a poder dejar su presencia en algo tan sencillo? Si Él resucitó muertos, si Él ha sanado de lepra, si Él ha sanado a los ciegos, tantos milagros que actualmente Jesús ha realizado y que la ciencia no ha podido darle una respuesta razonable por supuesto, a nuestra inteligencia, pero que para Dios sí tiene todo sentido porque Él es Dios y todo lo puede. Entonces, hermano, teniendo en cuenta estas 4 razones por las que se quedó en pan, en harina, que Jesús cumplió a la perfección todo lo requerido para este sacrificio, hay otra parte importante. Y es que el Cordero de Dios tenía que ser desangrado para poder también cumplir a la perfección el sacrificio. Estamos hablando de que se quedó en pan para que pudiéramos consumirlo, pero también era necesario el derramamiento de sangre para poder justificar
el pecado de nosotros. ¿Y cómo fue eso? A través de su pasión. Hermano, hablar de la pasión de Jesús es para meditar, no solamente para dar información, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto. El sacerdote, cuando tomaba el cordero que llevaba la familia, oraba para que todos los pecados de esa familia o de esa persona se quedaran en el cordero, y entonces venía el sacerdote y le hacía un corte en la yugular al corderito, y ya estaba otro con el copón recibiendo la sangre que estaba saliendo de ese corderito. Cuando ya tenían recolectada la sangre, el sacerdote oraba y echaba la sangre en el altar. Quedaba derramada en todo el altar y así se ofrecía la sangre al Padre en reparación de los pecados. Entonces Jesús instituyó la Eucaristía, ya la dejó allí establecida para que se siguiera realizando hasta el fin de los tiempos, pero tenía que cumplir con la parte del sacrificio. Y déjame decirte, ¿por qué a Jesús lo flagelaron si solamente tenía que ser crucificado? Los romanos, ellos daban la pena de muerte o flagelando a una persona o crucificándola. A Jesús le impusieron las dos penas. Pero todo tiene un sentido para Dios y todo está bajo el plan perfecto de Dios, y es por una razón. Si Jesús hubiera muerto crucificado, si no lo hubieran flagelado, él hubiera tardado mucho para empezar ahí crucificado, y déjame decirte, una tan sola gota de Jesús hubiera sido suficiente para la justificación. La sangre que derramó en sus manos y de sus pies al ser crucificado hubiera sido suficiente, pero el Señor se entregó todo, completo. Y hermano, al ser brutalmente flagelado Jesús, allí fue el momento en el que Jesús, desangrado, ofreció toda su sangre, amado hermano. Cuando se estudia la síndone o la sábana santa, muestra a Jesús con infinidad de heridas y con aberturas en todo el cuerpo que se ven más oscuras, y según la síndone es porque son surcos o heridas tan profundas que por eso se ven oscuras. Jesús literalmente fue desollado. Era la manera en que él iba a entregar toda su sangre, a ser desangrado. Me encanta muchísimo la escena de la Pasión de Jesús del director Mel Gibson, cuando María aparece con unos paños y Magdalena y empiezan a recoger toda la sangre de Jesús. Esa es una visión privada de la beata Anna Katharina Emmerich, esta religiosa alemana, que María veía el valor incalculable de la sangre de Jesús, que por eso empezó a recogerla. Hermano, allí fue entregada toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no conforme con esto, allí, cuando ya Él en la cruz murió y entregó su vida al Padre, el soldado romano viene con la lanza, la clava en su costado y dice: al momento brotó sangre y agua. Médicamente, pues esto es lógico, porque cuando ya la persona ha fallecido hay un cambio químico en todo el cuerpo, pero Jesús derramó hasta la última gota. A eso vamos. No solo derramó su sangre en la flagelación, en la crucifixión, sino todavía ya muerto, entregó toda la sangre. Y por eso Jesús cumplió a la perfección el sacrificio del Cordero por la paga del pecado. Y es que es la sangre la que paga por la vida del culpable, la sangre del inocente. Pero ahora quiero que guardes en tu corazón lo más importante de la Sagrada Eucaristía. Estamos completamente de acuerdo que Jesús cumplió a la perfección todo lo requerido al sacrificio por el pecado. Quiero que escuches Levítico 17, versículo 11 en adelante. Nos dice: porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se las he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella ustedes puedan pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga por el rescate de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso. Y Jesús en San Lucas 22, en el versículo número 19 dice:
Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, ya no tenemos que ir a comprar un cordero, tórtolas o pichones o llevar harina al altar, porque Jesús, Él mismo nos dice: aquí está mi corazón para que tú se lo ofrezcas a Dios Padre por tus pecados. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! Vamos a misa y Él mismo nos da la ofrenda justa para el Padre, para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a ir con tanta alegría y emoción a misa si ahí mismo estamos recibiendo la ofrenda justa para entregársela al Padre? ¿Y qué es lo más hermoso de la Eucaristía? Que esa hostia consagrada que tú recibes y que yo recibo y que no soy digna y nadie es digno de recibirla, es nada más y nada menos que el corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Es el corazón de Él. Y muchos milagros eucarísticos lo han confirmado. Pero me encanta mucho toda la investigación que ha hecho el doctor Ricardo Castañón, este científico colombiano. Hace muchos años atrás se tuvo la oportunidad de que él estuviera por acá. No es colombiano, no sé cuál es su nacionalidad, pero él vino acá a El Salvador hace muchos años atrás y dándonos a conocer todos los exámenes que se han hecho en milagros eucarísticos que a él le han sido encomendados. Pero ¿sabes cuál es lo impactante de los milagros eucarísticos? Que todos coinciden en que es tejido humano, que no es un tejido animal o sintético. Todos coinciden en que es tejido humano, es músculo y mira qué especial, no es de cualquier parte. Todos los milagros eucarísticos coinciden en que es músculo de corazón. Y qué hermoso, porque no solamente de cualquier parte del corazón, sino que del centro mismo del corazón, que toma los dos músculos del corazón. El tejido en todos los milagros eucarísticos es tejido de corazón humano. Bendito sea el Señor. Él nos ha dejado, hermanos, su corazón mismo en cada hostia consagrada. Y por eso es el amor más real que puedes recibir. Porque muchos te pueden decir te amo, pero Jesús te lo dice con hechos. Alguien te dice yo te abro mi corazón. Jesús te lo está dando para sustentarte. Él no te está dando solo palabras, te está dando hechos reales y concretos. Ahí en cada Eucaristía Él se está entregando a ti totalmente, no una parte, totalmente. Y así nos lo enseña la Iglesia, que Jesús en la hostia consagrada no está solamente una parte de Él. Jesús completo está en cada hostia consagrada. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Hay momentos en los que fragmentan la hostia grande y a ti te pueden dar la mitad, te pueden dar un trozo, o incluso tal vez en momentos que ya no alcanza, el sacerdote fragmenta las hostias y las reparte y te toca un fragmento. Pero aún en ese fragmento, Jesús entero está allí para ti, para amarte. Y por eso una vez más se cumple esa palabra de Oseas 6. Yo lo que quiero de ti es que me ames. Yo te amo, y así lo dice el versículo de oro, San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, con una disposición totalmente abierta, con amor, vayamos a recibir en cada hostia consagrada el corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.